Hola, esta es una clase de anestesia en paciente politraumatizado. La idea es, desde un caso clínico, empezar a ver toda la teoría y lo último que hay sobre el tema para ver el manejo, tanto de las transfusiones, del manejo inicial, de cuánto líquido le pasamos, si usamos vasoactivo. Así que vamos a partir de un caso clínico. La clase va a consistir en algunas preguntitas que me van a ir respondiendo, no importa si la saben o no la saben, pero son como gatillos para ir viendo qué vamos a ir haciendo, ¿sí? Así los hago participar y no se hace tan aburrida la clase. Bueno, este es el Hospital Intersonal donde nosotros nos formamos, donde hacemos el mandato y a todos acá, por lo menos en Mar del Plata, les va a tocar hacer alguna guardia acá. Es el hospital que más politrauma recibe de toda la Argentina por estadísticas, por el área programática que le corresponde a dicho hospital. Así que acá les muestro esto de Barilaro, que más adelante vamos a ver si hacemos un Ateneos en conjunto con el equipo de cirugía para que le vaya mejor a los pacientes, para entendernos, para que sepamos qué tenemos que hacer. Y creo que el manejo en conjunto es fundamental para el manejo de estos pacientes que creo que son de los más complejos. Acá puso Barilaro en un posteo del 30 de agosto de este año. Dice, cuando en tu turno de emergencia te sorprende saber que estás haciendo más toracotomía de reanimación que apendicectomía. Nos damos cuenta que la enfermedad del trauma merece más atención desde todo punto de vista. Y es así, hay veces que llegan cuatro textos de toracotomía de emergencia clampeándole la aorta para que el paciente no se desangre de la parte abdominal o para perfundir órganos nobles como cerebro y corazón. Y es una medida de rescate, de reanimación, que en el hospital lo vemos siempre. Bueno, ¿por qué es importante este tema? El politrauma es la quinta causa de muerte después de la enfermedad isquémica, el cáncer, falla cardíaca y enfermedades respiratorias. La mortalidad por politraumatismo es la primera causa de muerte en personas menores de 45 años. Y entre el 15 al 40% de los casos, estas muertes son evitables, evitables por el sangrado que deberíamos detectar y tratar en forma temprana y correcta, ¿sí? Porque si lo detectamos y no lo tratamos correctamente, también aumenta la mortalidad. Tenemos 2 horas, si nos retrasamos 2 horas en transfundir correctamente a estos pacientes, les aumenta notablemente la mortalidad. Entonces, quiero destacar que el 40% de estas muertes son evitables, ¿sí? Esto como regla, hasta que se demuestre lo contrario, todo paciente politraumatizado tiene el estómago ocupado, ¿sí? Todo paciente que tiene un TEC presenta lesión de la columna cervical. Esto por estadística. Todo paciente con fracturas costales presenta neumotórax y hemotórax. Todo paciente con traumatismo de pared torácica anterior tiene un taponamiento cardíaco. Todo paciente con fractura pélvica perdió gran cantidad de sangre. Y todo paciente que tiene lesiones producidas por el cinturón de seguridad presenta rotura de víscera hueca. Para que no se demuestre lo contrario, denlo por hecho. Bueno, vamos a presentar un caso clínico y a partir de este caso vamos a ir gatillando algunas preguntas, así aprendemos sobre el tema. Este es un paciente de 18 años de edad que es traído por la ambulancia, presentaba un politraumatismo, lesión penetrante de arma blanca en abdomen y lesiones contusas en tórax, cara y miembros inferiores. Ingresa agitado, confuso, signos vitales de 80-40, 110 frecuencia cardíaca, 28 respiratorias, saturado a 97% y temperatura de 34 grados centígrados. Tenía dos vías periféricas, un collar cervical, una sonda vesical. Le hicieron una ecografía abdominal que evidenciaba abundante líquido libre. Un estado ácido base que se le hizo y vino rápido, tenía 720, 48 de PCO2, 96 de PO2, 18 de bicarbonato, un exceso de base de -10, saturada 97%. El hematocrito y el resto del laboratorio estaba pendiente. Por empeorar su hemodinamia, le administraron 500 mililitros de Ringer lactato, no tuvo mejoría y lo suben directamente a quirófano.
está inestable obviamente, y tenía líquido libre en la cavidad abdominal. Estos son pacientes que caen todo el tiempo. Y si usted lo recibe en la sala de emergencia, ¿cómo haría la evaluación inicial? Está el tradicional ABCDE versus el CAB. Sabemos que A es el manejo de la vía aérea, después la ventilación, después la circulación, después el déficit de la parte neurológica y después la exposición para ver si tiene algún otro traumatismo en el resto del cuerpo. Versus el CAB, donde empiezan a ver la parte circulatoria primera. Entonces, si ustedes están ahí en la sala de emergencia, ¿qué eligen? ¿Qué, cuál de las dos formas de evaluación inicial harían y por qué? ¿Alguno de los residentes de Tristán, estás por ahí vos? Hola Marce, estoy acá en quirófano, pero Bien, decime. ¿ABC o CAB? ¿Y por qué? eh, no pude ver bien el caso clínico, pero por lo que vi estaba hipotenso con shock hipovolémico capaz. Hay como una discordancia, ¿no? Entre que siempre seguimos el ABC, pero repasando los algoritmos de paro, lo primero que tenés que chequear es la circulación para ver si está en un paro, para poder arrancar lo antes posible con las compresiones, ¿no? Eh, pero bueno, Bien, pero no está en generalmente. paro. ¿Cómo? No está en paro. No, entonces iría con el ABCD. Mirá, Mover Bien. bien la vía se aérea, escucha lo que hablo porque tengo asegurar los la vía auriculares. aérea. Hola. ¿Me ¿Cómo? escuchás? Sí, te escucho. Sí, dale, te escucho. Bueno, escuchame. Esto fue uno de los temas que nosotros tratamos el otro día y con la guía nueva y todo eso, algo que le comentaba a Marce. Obviamente este paciente, la vía aérea no es lo que prima, porque obviamente está en paro, que no está en paro, perdón, no está teniendo ninguna obstrucción a nivel de la vía aérea. Y lo que lo va a matar a este paciente es el shock hipovolémico que está teniendo y la deuda, y si no lo mata eso en el momento, lo que lo va a matar va a ser la deuda de oxígeno tisular a largo plazo, que van a ser todas cosas que después va a tener que pagar el paciente, por más de que entre a quirófano, cohiba la hemorragia, pero mientras más tiempo esté con deuda de oxígeno, después más complicado va a salir de todo ese cuadro para la recuperación postquirúrgica. Lo que prima es la circulación en este Bueno, momento. O sea que debería ser CABD. porque esto no es que lo inventé yo, esto hay un montón de guías, un montón de trabajo donde midieron mortalidad haciendo ABC o haciendo CAB. Entonces, en realidad no hay una mejor que la otra, pero como bien decía Joel, ahora vamos a ver, desarrollar qué hay de la evidencia respecto a cómo hacer la atención inicial del politraumatizado. Bueno, la vía aérea, no vamos a entrar en detalle de cada una de las letras, pero ya saben, vía aérea, ver que no tenga una obstrucción, una lesión de la tráquea, que no tenga efisema subcutáneo que nos haga pensar que tiene lesión de la tráquea, neumotórax, tensión, ventilación, igual si ventila o no, circulación es más que nada el shock hipovolémico, el déficit neurológico con el Glasgow y la exposición, ver si no tiene en el resto del cuerpo alguna otra lesión. Versus el CAB, donde se empieza por la circulación. En la evaluación inicial, ahora en la mayoría de los centros de trauma, también se le hace una ecografía, generalmente el FAS extendido, donde ven líquido libre en el abdomen, pleura y corazón, ¿sí? Hay que agregarle eso porque también está dentro y te permite definir lo que se va a hacer con el paciente. Bueno, acá hay un artículo donde habla principalmente si hacemos CAB o ABC. La conclusión de este artículo dice que los pacientes con trauma hipotensor, especialmente en aquellos con hemorragia activa, pueden beneficiarse más de un enfoque CAB para la reanimación, ya que la intubación temprana puede aumentar la mortalidad. Sin embargo, los pacientes con hipoxia o lesiones de la vía respiratoria aún pueden beneficiarse más de la secuencia ABC y priorizar las vías respiratorias. Entonces, no es qué vamos a hacer primero, sino pensar qué lo va a matar primero al paciente.
Y cuando vos dijiste, ¿qué lo va a matar primero? Bueno, empiezo por ahí. Si un paciente, este paciente que se estaba desangrando, que estaba hipotenso, que tenía líquido libre en el abdomen, vamos a empezar por un CAB. Si viene un paciente con quemadura vía aérea, con lesión en la vía aérea, con traumatismo facial, quizá vamos a empezar con el ABC. Entonces, no hay que ser rígido con lo que largan las guías del ATLS, ¿sí? O lo que hay en la evidencia, sino que hay que ser crítico de qué tengo encima, qué paciente tengo, y decir, esto me va a matar primero, empiezo por acá. Priorice sus decisiones. Acá hacen un esquema de prioridades donde dice, bueno, si tengo un paciente con varias lesiones, ¿por dónde empiezo? Bueno, también esto está esquematizado, hay algoritmos para esto. Como dije recién, empezamos por lo que lo puede matar primero. Un paciente que tiene una lesión de tráquea, obviamente que no va a durar ni 2 minutos. Un paciente que tiene por ahí una lesión sangrante, quizás nos dé más tiempo a actuar. Entonces, por ejemplo, si tengo este paciente que cae a la guardia, Selene, ¿por dónde empezarías vos? ¿Harías un ABC, un CAB? Marce, yo en ese paciente veo que está perdiendo un montón de sangre, o sea, tiene las dos piernas eh, Bien. destruidas, posiblemente lesión arterial, eh, y nada, le tomaría el pulso y si tuviera comprometido el pulso, empezaría con RCP y que otro operador se maneje la vía aérea con ventilación. Bueno, empezarías con un CAB. Seguramente sea un shock hipovolémico porque tiene lesión, obviamente, arterial de ambos miembros inferiores, gran pérdida sanguínea. Y tiene torniquete, así que empezarías con un CAB. Está perfecto. Pero si este Claro, paciente, si este es el paciente, uh, ahí con qué empezarías. y ahí aseguraría la vía aérea, buscaría la forma de permeabilizar todo eso y buscaría a alguien que también tenga un carro de vía aérea dificultosa como para pensar en un acceso frontal de cuello, porque sé que va a ser una vía aérea muy, muy dificultosa Bueno, y que la perfecto. corte Este va a ser... paciente, ahí cambian las prioridades, ¿sí? Este paciente se va a broncoaspirar con la sangre, la anatomía de la vía aérea, y obviamente que se va a morir de una hipoxia. Entonces, en este paciente, si lo vemos así, quizá empezaríamos por un CAB, este paciente ya cambió las prioridades, empezaríamos con un ABC. Entonces, depende de lo que tenemos enfrente, ¿qué lo mata primero? ¿Con qué empezamos? Si el paciente tiene compromiso de la vía aérea, compromiso circulatorio, quizás por una cuestión estadística y de tiempos para actuar, vamos a empezar por un ABC, ¿sí? Si el paciente tiene más Sí, compromiso hemodinámico o vascular con una hemorragia que de la vía aérea, vamos a empezar con un CAB. Entonces, empezamos por lo que lo va a matar primero al paciente, ¿sí? Ser crítico en eso. Después, vamos a ver cuánta volemia perdió este paciente, ¿cómo lo calculamos? Em, Vamos, ¿quién está de segundo año? Este paciente que entró con esos signos vitales, ¿cuánta volemia perdió? ¿Cómo lo calcularía? Porque te va a caer, va a estar un miércoles de guardia con el anestesiólogo que está y te viene un politrauma. Manejate. ¿Cuánta volemia calculan que perdió? Manon, Marce, le podemos pedir un laboratorio para ver cuánta bulimia perdió. bueno, media hora el hematocrito te puede tardar, que le sacás, que lo mandás y demás, y en media Tengan hora cuidado, capaz que ya no tengan se cuidado con necesita. eso también, porque el laboratorio no es indicativo con la hemorragia aguda. El No, paciente eso, hace 20 minutos que perdió 2,5 litros de sangre, lo más probable es que el hematocrito y la hemoglobina te vengan relativamente normal. Cuando le pase 1000 de fisio, 1000 de Ringer o lo que sea, te va a caer 10 puntos. sí, eso era lo que hablábamos hoy con Marce de la clase yo de que vos habías dado, que en realidad cuando ya teníamos constatado un sangrado y un paciente que estaba inestable hemodinámicamente, ya sea por la frecuencia cardíaca, por la hipotensión, en realidad ya teníamos que empezar con el tratamiento de la hemorragia, o sea, el tratamiento eh, y transfundir al paciente en sí, que son Bueno, signos pero, más pero agudos. no,
¿Cuánto pensás que puede haber perdido este paciente? Que un paciente que entró con 80 de sistólica, que tenía más de 100 de frecuencia cardíaca, que estaba excitado. Largate un número. Porque según eso es como lo vamos a tratar. Si vos sospechabas una hemorragia masiva, si no, si le vas a pasar quizás solamente un poco de cristaloide. Entonces, el cálculo de cuánto perdió el paciente es muy importante, tanto de la clínica como según la fractura que tuvo y demás. Bueno, laboratorio no, seguramente que no vamos a esperar un laboratorio para esperar a este paciente. Acá hay algunos cálculos que algunos te lo da el ATLS según el sensorio, pero a mí no me gusta eso porque el paciente viene por ahí alcoholizado, tiene TEC y el sensorio no nos va a ayudar en nada. Pero si un paciente no tiene TEC y tiene el sensorio alterado, seguro que perdió más del 40% de la volemia. El índice de shock, que se usa mucho, que es la frecuencia cardíaca sobre la presión arterial sistólica, normal es entre 0,5 y 0,7. Si tengo 1,2 es porque perdí entre el 25 y el 33% de la volemia. Si tengo 1,5 es porque perdí más del 33% de la volemia. Después está según la lesión que tengo. Si tengo una fractura de costilla, perdí 125 mililitros. Y si tengo una fractura de húmero, perdí medio litro. Si tengo una fractura de fémur, puedo haber perdido 1000 mililitros. Y de pelvis, más de 1000. Entonces, según qué tenga fracturado, también lo puedo calcular. Estos son aproximaciones. Obviamente que lo tengo que correlacionar con el estado hemodinámico del paciente. Esta es la clasificación de shock hipovolémico. Este grafiquito lo puse así porque es el único que encontré con valores. Todos hacían flechitas con frecuencia cardíaca aumentada con flechitas, pero no te daba valores. Y por ahí lo que queremos es tener valores objetivos. Eh, Esta es la clasificación de shock, grado 1, 2, 3 y 4, ¿sí? Y se basa principalmente en la frecuencia cardíaca, en la presión arterial, la frecuencia respiratoria, el relleno capilar, la diuresis y el estado del sistema nervioso central. Fíjense que en la hipovolemia, en el shock grado 1 y 2, la presión está normal. Para que me empiece a disminuir la presión arterial, sobre todo en un paciente joven, que los politraumatismos, ya como ya vieron, es la principal causa de muerte en menores de 45 años. Para que me empiece a caer la presión arterial, ya perdí arriba de 1,5 litros. ¿Sí? La frecuencia cardíaca es mucho más sensible por un mecanismo fisiológico, obviamente, pierdo sangre y vasoconstricción para mantener el gasto cardíaco. Si disminuye ¿cómo se llama? La fracción de eyección, el volumen sistólico, si disminuye, compensa el gasto cardíaco con aumento de la frecuencia cardíaca. Entonces es mucho más sensible. El llenado capilar también es sensible, pero bueno, cuando ya te cae la presión arterial, sepan que ya están en un estado de shock 3 o 4, donde se perdió más de 1500 mililitros. Acá es importante, ¿por qué? Porque en un shock grado 3 podemos ver si le podemos pasar glóbulos rojos o no, por ahí 2 unidades de glóbulos rojos, pero en el shock grado 4 hay que empezar una transfusión masiva, ¿sí? Porque si yo retraso el diagnóstico de hemorragia masiva y retraso la transfusión masiva, le estoy agregando mortalidad al paciente. Para cuando ya me di cuenta, vino el laboratorio, que tengo todo bajo y empiezo, ese retardo, ¿sí? Hace una cascada para iniciar todo lo que es la hemorragia masiva por el trauma y por ahí es muy tarde revertirla. Bueno, el ATLS en la edición 2010 le agrega el déficit de base porque era muy sensible. Cuando vos tenés un déficit de base de menos 6, ¿sí? Es muy sensible que hay una gran deuda de oxígeno, que hay gran pérdida sanguínea y que hay que empezar una reanimación agresiva. Y la necesidad de pasarle de transfusiones, ya en el shock grado 3 y grado 4, ya es conveniente empezar a pasar hemocomponentes. No esperemos a que se pierda el 30% de la volemia para que empiece a bajar la TA y recién ahí tomar conducta, ¿sí? No seamos tan permisivos porque por ahí llegamos muy tarde
a controlar el paciente. Bueno, lo transfunden sin tener laboratorio, ¿con qué empezaría? Joel, con qué lo transfundís? ¿Esperar el laboratorio? No, no. A este paciente yo directamente, ya, o sea, ya verlo con ese ácido base que tenés, igual con ver los signos vitales, obviamente tiene un índice de shock que debe ser mayor a 1.2, así que yo ya empezaría a pasar rojos. O sea, primero empezaría a expandirlo con lo primero que va a tener, que va a ser Ringer, pero más que 1000 o 1500 no está indicado pasar, y obviamente ya empezaría con rojos. Eh, en el caso de ver cómo responde, si puede llegar a responder y mantener, y en el caso de que necesite más transfusiones, ahí ya empezaría el protocolo de transfusión masiva con el 111 que está indicado. O en el caso de que estemos en un lado donde haya sangre entera, sangre. Perfecto, perfecto. Ese es un manejo bastante crítico y muy lógico, ¿sí? Bueno, acá habla de las escalas predictivas de transfusión masiva en el trauma. Vos tenés que tener score, ¿sí? Porque está todo estudiado, acá no inventamos nada. Pero bueno, hay que ser crítico de todo lo que se lee para llevarlo a cabo en el lugar donde trabajás. Por ahí es un estudio que se hizo en Estados Unidos y acá no se puede aplicar. Entonces, hay que ser crítico de lo que lees y cómo lo aplicás. Bueno, el índice de shock es una de las escalas predictivas de si el paciente va a necesitar o se va a beneficiar de una transfusión masiva en el trauma. Acá ven que si vos tenés el índice de shock de grupo 1, grado 1, tenés una mortalidad del 10%, pero si tenés el índice de shock de más de 1.4, que sería un grado 4, la mortalidad es del 40%. Después tenés otra escala predictiva para transfusión masiva, que es la TASH. Acá tenés todos estos valores, vos le vas dando el puntaje que le corresponde, tiene en cuenta la hemoglobina, el exceso de base, la presión arterial sistólica, la frecuencia cardíaca, el FAST, si tiene líquido intraabdominal, si tiene fractura de pelvis, fractura femoral y el sexo femenino. Ahí le das el puntaje y si te da más de 16, ¿sí? La necesidad de transfusión masiva es alta. El ABC, este es el que más se usa. El ABC acá tiene en cuenta el trauma penetrante, la presión arterial sistólica, la frecuencia cardíaca y el ecofast. ¿Sí? Acá sí te da más de 2 puntos, se va a beneficiar de transfusión masiva. ¿Sí? Es una escala predictiva de transfusión masiva en trauma. Acá compararon los diferentes scores que vimos recién y el que más sensibilidad y especificidad tiene es el ABC. Entonces, ténganlo presente y guíense según las escalas predictivas. Porque obviamente viene un paciente y no te da ninguna de las escalas predictivas como para pasarle una transfusión masiva y quizás no se la hagamos porque también vamos a embarrar todo demás. Pasarle plasma a un paciente que después te va a hacer un trali, que lo vas a sobrecargar, pasarle innecesariamente hemocomponente, tampoco está bueno. Entonces hay que ser crítico y guiarse en la evidencia. ¿Pero a cuándo hacerlo? Bueno, ¿le pasamos líquido, sangre o ambos? ¿Qué cantidad? Selene, ¿qué le pasas? ¿Líquido? ¿Qué empezás con líquido, sangre? ¿Le vas haciendo las dos cosas? En este paciente que estamos hablando. ¿Y qué cantidad le pasas? Evaluamos el hematocrito ya del paciente, tenemos. No está el hematocrito, estaba pendiente. Y bueno, si nosotros asumimos que este paciente perdió todo, pedimos hemoderivados, pedimos plaquetas, pedimos plasma, con 111, cristal con cristaloides, 2 vías gruesas, y, ¿Y y empezamos cuánto? a transfundir. ¿Qué cantidad? O sea, sí, pedimos, pero ¿qué cantidad le pasamos? No es lo mismo pasarle, ¿qué 200 de fisio, 2 litros, 3 litros, después empezamos con los hemocomponentes, le pasás una unidad de cada uno, 4 unidades, 6. Lo tenés en el quirófano, lo subieron los cirujanos directos porque no podían esperar más nada. ¿Y qué haces? La reanimación inicial es del anestesiólogo. En el shock room pasa
2 minutos, lo evalúan y va directo al quirófano. Entonces es nuestra responsabilidad y lo que hagamos o no hagamos en esas primeras horas es la hora dorada. La hora dorada marca la mortalidad en estos pacientes. Algunos dicen los 10 minutos de platino. Entonces es todo responsabilidad nuestra. ¿Le pasamos líquido, sangre? ¿Le pasamos las dos? ¿O qué cantidad? ¿Qué harías vos? Marce, ¿Quién? ¿Quién habla? Gonzalo. Marce, sí, como dijo Cele, lo primero son los líquidos, obviamente, hasta que llegan los hemoderivados. Y algo antes de arrancar con los líquidos fundamental es que la disminución de la mortalidad por el ácido tranexámico está dentro de los primeros 30 minutos. Sí, Entonces, pero no estamos eh, hablando del tranexámico. y no, no, para cuando arrancamos con los líquidos, acordarnos de eso, que primero ácido tranexámico, 1 gramo siempre, eh, arrancar con no más de 30 mililitros kilo, como había dicho Joel hoy, no más de 1 litro, 1,5 litros, con Ringer lactato, y pedirla con la misma regla de 1-1-1, arrancar con 4 de rojo, 4 de plasma, 4 de plaqueta. Sí, en Bueno, realidad eso, yo tengo algo para acotar ahí, porque una de las cosas a que ver. decían ellos, las guías que habían adaptado a nuestro país, es que las guías realmente, las europeas y las americanas que ellos tienen, no tienen tanto índice de trauma en pacientes jóvenes como nosotros. O sea, ellos lo que, por el tema, más que nada por el tema de las plaquetas. Porque, ¿por qué pasarle plaquetas a ese paciente? Seguramente no están por debajo de 50 ni de 100.000 y muy probablemente tampoco ni siquiera caigan por debajo de 150 o 100.000, porque la mayoría de las guías están hechas como para los europeos, que el politrauma es el viejo que estaba anticoagulado, tomando aspirina, que cruzó la calle, se tropezó y lo pisó un auto. No es el pibe de 30 años de acá que salió a comprar merca y le pegaron un puntazo en la panza. Entonces, por ahí el tema de la transfusión de 1-1, las plaquetas yo esperaría. Por ahí quizás solo Bien, rojo bueno. y plasma. Bueno, según ellos, ¿quiénes? ¿De quién hablas? El Hospital Municipal de Córdoba, que fueron los que dieron una de las charlas del otro día en el Congreso. Porque ellos Ah, adaptaron las guías extranjeras a la realidad que ellos tenían y fueron viendo los resultados que iban obteniendo. Y se dieron cuenta que la verdad es que plaquetas era medio innecesario pasar porque nunca tenían ni siquiera tanto déficit y no lo veían como algo, por lo menos de prima en ese momento. Por ahí capaz que perfecto. esperaban, preferían esperar un laboratorio y si el paciente tenía menos de 50.000 plaquetas la transfundían, si no, no. Bien, Marce, bueno, pero lo, acá lo sí. que lo que yo había visto también era que muchas veces en la hemorragia masiva, o sea, que muchas veces empezabas, obviamente, hasta 1.500 de líquido, preferiblemente Ringer, después que podía ser, algunos algoritmos empezaban con 4 de rojos, 2 de plasma, otras sí, 666, em, pero que en el caso de las plaquetas, como decía Joe, muchas veces solo se transfundía en pacientes que tengan menos de 50.000 y que todavía estén con el sangrado. Como que en ese sentido algunos no eran tan agresivos, pero bueno, es como que algunas guías dicen, sí, 1-1-1, porque, o sea, si pensás, se supone que pierde todo, o sea, de las tres líneas, y otros eran un poco más conservadores, por así decirlo, con el tema de la terapia transfusional. Pero bueno, no sé Bien. en qué quedamos acá nosotros, capaz con nuestra Bueno, población y está los bien. pacientes que Me vemos todo parece el Yo tiempo. creo que hay perfecto. que adaptar las guías a la realidad de cada uno y a cada paciente. Por eso te digo, no es lo mismo un loco de 30 años politraumatizado que un viejo de 90 con una FA, anticoagulado y tomando 100 de aspirina por día, como para pensarlo de esta manera. O sea, a uno capaz que se la bastaría y a otro no. Bueno, vamos a ver qué dicen el ATLS y las guías respecto al tema. En cuanto a la reposición de líquidos, en el politraumatizado se recomiendan las soluciones balanceadas. ¿Cuáles son las soluciones balanceadas? El plasma light, por ejemplo, que es lo más parecido al plasma. Tiene un pH neutro, tiene todos los electrolitos, pero acá no tenemos o tenemos muy escasamente. No manejamos soluciones balanceadas. De no tenerlas, recomienda la solución salina al 0,9. Produce acidosis hiperclorémica, ya lo sabemos, pero
es lo que se recomienda cuando no hay soluciones balanceadas. O 20 mililitros kilo en un pediátrico, donde no le vas a pasar los 1000 mililitros. La reanimación agresiva con más de 1500 mililitros se asoció a hemodilución, sangrado, lesión endotelial, afectación del licocális, acidosis, hipotermia, síndrome de distrés respiratoria y aumento de la mortalidad. Entonces acuérdense, viene el politraumatizado y tienen que pasarle cristaloides, le pasan, pero hasta 1000 mililitros, no le pasen más, porque aumenta la mortalidad, no van a tener más que un poquito más de TA, pero en realidad la perfusión no va a ser buena. Miren este gráfico donde ven el índice de severidad del trauma. Acá tenemos en todos los índices de severidad, tanto en el más leve hacia el más grave, mientras más líquido le pasaban, más administración de fluido, hay más coagulopatía. Entonces, mientras más fluido, más coagulopatía y por ende, más mortalidad. Bueno, entonces dijimos, soluciones balanceadas primero. ¿Cuánto le pasamos? Hasta 1000 mililitros. Cada vez se va, antes decían 4000, después bajaron a 2000, después bajaron a 1500 y seguramente después van a ser 500 o no, ¿sí? Así que no se copen con los líquidos, porque tenemos ahí, bueno, preparen bien el politraumatizado, preparen volumen, preparen y ahí un montón de líquido, empiezan con los líquidos, porque algunos decían, no, pasarle mucho líquido así hemodiluir la sangre. Y si pierde, hasta que no corten el chorro, que pierda sangre diluida. Cuando corten el chorro y tapen la hemorragia, recién ahí pasarle hemo concentrado o hemocomponente. Ese pensamiento, bueno, tiene un poco de lógica, pero eso no se hace más. Si eso se pensaba, eso se hacía, ahora lo que hacemos, hasta 1500 mililitros, no más, por todo esto que hemos hablado. Si pasan volumen, el volumen no tiene muchos beneficios, ¿sí? Ya saben que aumenta la falla renal. El volumen también tiene lesión del glicocális. También tiene aumento de la mortalidad cuando comparan con soluciones balanceadas o cristaloides. No le pasen Ringen lactato si el paciente tiene un TEC. Ya saben que el Ringen lactato es un poco más hiposmótico, hiposmolar y puede producir edema cerebral. No Perdón, Marce, pásense. una pregunta. Cuando tenemos un paciente con un sangrado y lo estamos expandiendo mientras tanto hasta que esperamos la sangre, entonces no le pasamos Voluben, o sea, le pasamos Ringer o Fisio, Mira, vamos a lo que tener la se sangre, o sea, la recomienda, estamos esperando, pero viste que lo que se generalmente tal vez recomienda, hacemos eso y le pasamos Voluben mientras Vos tanto, ¿qué tenés es que pensar preferible? que, vos tenés que pensar que el objetivo nuestro, a diferencia de lo que todo el mundo piensa, no es mantener la TA. Lo que vos necesitas es refundir el tejido con hemoglobina y glóbulos rojos. Después, si vos le pasás 3 volumen y 5 litros de fisio, el paciente capaz que lo tenés momentáneamente con 120 de sistólica. Pero ¿qué le llega al tejido? Nada, le va a llegar volumen y le va a llegar fisio, que ninguno de los dos le aporta oxígeno al tejido. Entonces, obviamente, va a generar hipoxia, va a generar acidosis y una deuda de oxígeno que después el paciente, como todo lo que hacemos nosotros, no lo va a pagar en el quirófano, lo va a pagar en la recuperación. O sea que pasarle fisio a chorro, ponerle 2,14, colgarle fisio para mantener la TA, es algo totalmente, si vos te pones a pensar lo de la lógica, no tiene ningún tipo de sentido. Es más, tal cual. preferiblemente el paciente debería estar con una hipotensión permisiva. Tiene un tipo de 30 años. ¿Qué le va a pasar si tiene 60 de sistólica? Nada, no se va a infartar, no le va a pasar nada, así que yo preferiría, una vez que llegue a los 1000, 1500 de cristaloides, esperar la sangre y pasarle sangre mientras que la necesite. Entonces Bien, está o sea perfecto. que mientras 1500 no, conceptos claros, no más de 1500 mililitros, ¿sí? bien, Si tenés que elegir elegí las soluciones balanceadas, si no tenés, elegí el cristaloide, la solución fisiológica al 0,9. perfecto. Si no tiene TEC, podés usar el Ringer lactato. El volumen, acordate, que aumenta la coagulopatía, la falla renal, no tiene ningún beneficio respecto al resto. Em,
Si querés usarlo, no es que, viste, es muy controvertida la evidencia, pero tenés que ser crítico. Lo que existe, no hay discusión de que el volumen aumenta la coagulopatía, más que la solución fisiológica. La solución fisiológica ya sabemos que produce la acidosis hiperclorémica, pero vos te tenés que manejar con lo que hay y ser crítico porque lo usás. Sí, yo creo que Bueno, todo eso, el volumen y pasarle fisio a chorro, todo eso, lo único que le hace bien es al ojo del anestesiólogo, porque vos lo ves, tiene más de 100 de sistólica. Mientras lo está perdiendo, yo le paso un chorro de fisio, de volumen por algún 14 y lo mantiene. El tema es que después lo entrega en terapia y el paciente muy probablemente nunca te vuelve a enterar de nada, pero si le queríamos un seguimiento. se cortó. Bueno, acá la resucitación hemostática. Perdón, Joel, se te cortó el audio. Acá lo que hablamos un poquito recién es cómo al principio, Primera Guerra Mundial, se usaba sangre entera. Le pasaban sangre entera al paciente, trataba todo en la sangre. Después pasamos a tener, bueno, acá está la sangre entera. Si ustedes la sangre entera le pueden sacar los concentrados de glóbulos rojos, el plasma rico en plaquetas, y del plasma le sacan el concentrado de plaquetas y el plasma fresco congelado. Y del plasma fresco congelado sacan los crioprecipitados. Y después los hemoderivados, que es la albúmina, la inmunoglobulina, el fibrinógeno y demás. Voy a sacar esta imagen, a ver si la puedo sacar. Suprimir. Marce, con respecto a los crioprecipitados, en un paciente como el del caso clínico, ¿lo arrancarías a usar? Porque Bueno, me había preguntado vos eso que es 1-1-1, sumando ahí el vamos a hablar del crioprecipitado, tema. que tiene más fibrinógeno, y un Ahí paciente vamos a que hablar capaz del es tema. Como te coagulopático. digo, hay que ser crítico. Ahora hablamos, ahora llegamos a cada uno de los hemocomponentes y cuándo pasarlo y cuándo no. Hay que ser crítico. Bueno, la sangre entera se usaba en la Primera Guerra Mundial, ¿sí? Después pasaron a usar los hemocomponentes. ¿Por qué? Porque se ahorraban muchos hemoderivados. Esto ya hablaban de la guerra de Vietnam, donde no había mucha sangre para pasar, entonces es una forma de ahorrar, sacar hemocomponentes, te faltaban rojos, le pasas rojo, te estabas coagulopático, te pasaban plasma y así. Y se usa en todos lados los hemocomponentes. Después salieron los cristaloides y los coloides, esto para la época 1980, 1990, con todo lo del cólera. Expandían los pacientes deshidratados con esto y lo empezaron a usar en el trauma. Después vieron que eso te empeoraba la coagulopatía y dijeron, che, no está tan bueno pasarle tanto líquido. Y ahora hay una tendencia a volver a la sangre entera otra vez. Entonces lo que se trata de hacer es una resucitación hemostática, donde le pongas lo que perdió. Si perdió sangre con plaquetas, con plasma, con glóbulos rojos, reponele todo. No le pases líquido porque lo vas a hemodiluir más. Y todo esto tuvieron que pasar muchos años, muchos estudios para mostrar esto aumenta la mortalidad. Antes hacían esto y no mucho antes. Hace 10 años te decían los mismos hematólogos, che, pasarle 8 de rojo y después de 8 de rojo pasarle un plasma. Después bajaron a 4 de rojo y después pasarle un plasma. Después pasaron a 3 y 1 y ahora las últimas tendencias es el 1-2 o el 1-1. Por ejemplo, acá este artículo está bueno porque acá te dice, pasarle uno de plasma, uno de plaquetas y dos de rojo, versus el 1-1-1, uno de plasma, uno de plaqueta y uno de rojo. Y acá están las conclusiones, que parecen muy lógicas. Entre los pacientes con traumatismo grave y hemorragia importante, la administración temprana de plasma, plaqueta y glóbulos rojos en una proporción 1-1-1 en comparación con la proporción 1-1-2 no produjo diferencias significativas en la mortalidad a las 24 horas y a los 30 días. Sin embargo, más pacientes del grupo 1-1-1 lograron mejor hemostasia y experimentaron menos muerte debido a hemorragia, ahí aclara, debido a hemorragia, en las primeras 24 horas, pero no en la mortalidad 30 días. Entonces, si le pasan 1-1-1 o 1-1-2, es lo mismo.
¿sí? Es bastante, la proporción es bastante hemostática. Pero no le pasen 1,8 porque sí, eso ya es mala praxis en este momento. O no le pasen solo rojos. Bueno, nuestro paciente tenía hemorragia masiva, ¿por qué? ¿Y cómo lo tratan? ¿Tenía este paciente hemorragia masiva? ¿Alguno le calcula el índice de shock, por lo menos para ver cómo, o el ABC? Tenía un FAS positivo. Tenía la presión sistólica baja, ya tenés 2 puntos. Entonces, cualquier score que le hagan, el TASH, el ABC o el índice de shock, todos les daban alto. Entonces podemos decir que este paciente tenía hemorragia masiva. ¿Y cómo lo tratan? Como bien dijeron recién, bueno, acá el significado de hemorragia masiva, se me puso este dibujo acá, bueno, la definición, ¿qué es lo que es? Pérdida de 150 mililitros durante más de 10 minutos. Pérdida del 50% de la volemia en 3 horas, que son como 2.500 mililitros. Pérdida del total de la volemia en 24 horas. Pérdida de 1,5 mililitros kilo minuto durante 20 minutos. Y pérdida rápida de sangre que te lleve a un shock o a los scores de predicción de transfusión masiva, el ABC, cualquiera que te dé alto. ¿Con cuál me quedo de todos estos? Con lo que yo puedo ver en poco tiempo. Yo no voy a esperar a que pierda la volemia en 24 horas para decir, está con una hemorragia masiva, lo vamos a reponer. No, no, es tarde. 150 mililitros durante más de 10 minutos, ¿sí? O sea que perdió 1.500 mililitros en 10 minutos, ya estamos frente a un paciente que tiene una hemorragia masiva. Ahí le pongo el aspirador del hospital, en 10 minutos es muchísimo. Entonces ahí abran los ojos y empiecen a tratarlo como corresponde al paciente, porque le van a disminuir la mortalidad. Hacer un retardo en el tratamiento de una hemorragia masiva aumenta las chances de coagulopatía dilucional y después se hace un círculo vicioso donde entran en la coagulopatía del paciente traumatizado, donde es imposible de salir. ¿Cómo lo transfundimos? Para una hemorragia masiva se da un paquete de transfusión masiva. ¿Qué es lo que es un paquete de transfusión masiva? En algunos lugares se pide así, tráeme un paquete de transfusión masiva y te traen 6 unidades de glóbulos rojos, 6 unidades de plasma, 6 unidades de plaqueta y 15 a 20 unidades de crioprecipitado, 4 gramos de fibrinógeno. Ahí lo que me preguntaba Tristán, sí, el fibrinógeno también, ¿sí? Porque a lo que yo le agregaría esto del fibrinógeno, tenés 3 indicadores donde los trabajos te hablan de pasar el fibrinógeno de entrada. Que el paciente tenga una TA sistólica menor de 100, que el paciente venga con una hemoglobina menor de 9 y que el paciente tenga un láctico mayor de 5. Esos 3 indicadores te hablan de el paciente está deplesionado de fibrinógeno. El fibrinógeno es uno de los factores de coagulación que menos reserva tenemos y que de los primeros que bajan. Entonces, un paciente que viene con un sangrado agudo y te vino con menos de 30 de hematocrito, quiere decir que perdió mucha sangre. Y por ende también está deplesionado de fibrinógeno. Un paciente que ya tiene más de 5 de ácido láctico, te habla de que también perdió mucha sangre, que tiene mucha deuda de oxígeno y que seguramente va a estar deplesionado de fibrinógeno. Entonces, en estos pacientes arranquen con el fibrinógeno o los crioprecipitados de entrada. Como hoy le explicaba a Manon, vieron la gráfica de la pared que ponen los ladrillos, que son todos las plaquetas, los glóbulos rojos, todo, pero no tiene el cemento, entonces se cae. Bueno, el cemento sería el fibrinógeno. Si vos le repones todo, pero no le pones fibrinógeno, que es lo que te va a dar la fibrina y te va a adherir el coágulo, te va a hacer un coágulo más firme, va a seguir dando coagulopático el paciente. Entonces acuérdense, paquete de transfusión masiva, 6, 6, 6 y 15 unidades de crío o 4 gramos de fibrinógeno, en caso de que tenga esos 3 parámetros que les mencioné recién. La transfusión debe ser a ciega, cuando el paciente llega con una hemorragia masiva y no esperar los resultados del laboratorio. Luego de iniciar la transfusión, se recomienda hacer un seguimiento según los resultados de la hemostasia por método convencional, como tenemos en el hospital, o con los métodos viscoelásticos. Pasar la transfusión y después lo hagamos guiado según lo que nos hace falta. Ahora vamos a ver bien eso.
¿Cuáles son los objetivos? Tener una hemoglobina más de 7, plaquetas más de 50.000, y si tiene TEC más de 100.000, el RIN que sea menos de 1,5, el fibrinógeno que sea más de 1,5 o 150 miligramos de cilitro, el calcio iónico más de 1, la temperatura que sea más de 36, pH más de 7,35 y que esté con normocalemia. Estos objetivos es para mantener una buena hemostasia. Todos sabemos que si la hemoglobina es muy baja, ¿qué pasa? Y las plaquetas están normales, pero las plaquetas se distribuyen de una forma que no están sobre la pared, van por el centro del vaso y no tienen su función de frenar el sangrado, ¿sí? Si las plaquetas están bajas, obviamente, si el RIN está disminuido, o sea que tiene un TP muy bajo, ¿qué te habla? De que al paciente le falta factores de la coagulación. ¿Sí? Los factores, el TP está alterado cuando te faltan ¿qué factores? Lo de la vía extrínseca, el 2, el 7, ¿sí? Si tenés el KPTT alterado de las vías intrínsecas, el 9, el 8. El fibrinógeno está bajo, el calcio es un cofactor de la coagulación. Si lo tenemos muy bajo, porque le pasamos muchos glóbulos rojos, que tiene citrato, glóbulos rojos como un anticoagulante, eso es quelante del calcio. Eso te produce una hipocalcemia, el calcio es un cofactor de la coagulación de varios de los factores, y por más que tengas todo, pero no tenés calcio, también vas a estar coagulopático. La temperatura, importantísimo. Si vos le bajás la temperatura, la actividad hemostática de los factores de la coagulación va disminuyendo y disminuye muchísimo. Bueno, el pH también. Acá le digo, Marce, ¿cuándo activamos el protocolo? te hago una pregunta, porque el otro día lo hablamos con Uranga, que en estos pacientes generalmente tienen pH bajo, están con una acidemia, ¿no? Y la Sí, acidemia te sí. da como una respuesta baja del calcio, que en sí te lo aumentaría. Eh, entonces lo que estaríamos viendo sería como un nivel en verdad más alto eh, del real cuando le corrijas la Bueno, acidemia. yo lo que te recomiendo es que esas cuentas por ahí muy detallistas no la hagas en un politrauma donde tenés que tomar una decisión rápida. El, No, la, yo lo el decía calcio se pensando ajusta, el de calcio se capaz. ajusta a la albúmina y se ajusta a la alcalosis. Está bien decir, vos cuando haces el ajuste del calcio hay formulitas para ajustarlo a la albúmina, pero no le vas a medir una albúmina, vas a esperar resultados para ver cuál es el valor de corrección de calcio y tampoco al pH. Tenés el calcio menos de 1, le pasás calcio. Le pasaste 3 unidades o 4 unidades de glóbulos rojos, le pasás calcio, ¿sí? Pero lo que te pregunto es, ¿esperás el valor del laboratorio o lo haces empíricamente? ¿O no? No, lo haces empíricamente, si le pasaste 4 unidades de glóbulos rojos, lo haces empírico. Todos sabemos que los glóbulos rojos tienen citrato como anticoagulante y te quela el calcio. Y está indicado hacerlo cada 3 o 4 glóbulos rojos, le haces un cloruro de calcio. Pero no hagas correcciones de albúmina y de pH al calcio porque no te va a variar en nada, te va a hacer perder tiempo nada más. Pero sí, tenés razón lo que decís, es así. ¿Cuándo activamos el protocolo de transfusión masiva en un trauma? El ABC más de 2, el TASH más de 18, el índice de shock más de 1,2, variabilidad de presión de pulso aumentada, pérdida de más de 1.500 mililitros, con una presión arterial sistólica menos de 80. En quirófano presenta una hemorragia más de 150 mililitros minuto en 10 minutos, exceso de base de menos 10, FIN más de 1,4, TP más de 18 segundos, KPTT más de 60 segundos y al ingreso tenga un hematocrito menos de 30, luego una hemorragia aguda. Estos son varios parámetros que seguramente van a correlacionar entre ellos para que nosotros abramos los ojos y decir, no, este paciente tengo que empezar ya con una transfusión masiva. Sangre entera o pack transfusional con mezcla de hemocomponentes. ¿Qué usamos? Tiene sus beneficios. ¿Qué prefieren usar? ¿Sangre entera o el pack? Bueno, como dije recién, hay una tendencia a que se empiece a usar y en muchos centros, en Colombia, en los hospitales de trauma, y no sé si en Argentina ya están usando sangre entera. En los hospitales especializados en politrauma hay sangre entera y le pasan sangre entera y tiene sus ventajas porque tiene más factores de coagulación, porque tiene menos volumen, ¿sí? En menos volumen tenemos
lo que tenemos acá en todas las unidades. Por ejemplo, 500 mililitros de sangre entera se correlacionan a 700 mililitros de 111 del pack transfusional. Entonces tienen menos volumen, tienen más factores de coagulación, tienen más fibrinógeno, etc. Las tendencias actuales es pasen sangre entera. Si no Marce, tenemos y en sangre cuanto a entera, las reacciones posttransfusionales, ¿es lo mismo o cambió algo? las reacciones post-transfusionales, vos decís por la parte inmunológica o el tral y el Sí, taco. sí, más que nada por la parte inmunológica. Mira, la verdad que no sé, no he leído ningún estudio que compare, pero ¿Todo bien? sepan que pasar hemoderivados, hemocomponentes, no es gratis, ¿sí? ¿Sábana tenemos? ¿Le ponemos? ¿Quién está hablando? Corten el micrófono. Y lo silencié. No es gratis. El plasma, sobre todo el plasma, después los glóbulos rojos, tienen mucha incidencia de tral y de taco, ¿sí? Que una vez que el paciente entra en el síndrome de estrés respiratorio por la transfusión, le está agregando morbilidad. Por eso decir, no es tan sencillo, che, pasarle hemocomponente, porque tiene sus complicaciones, ¿sí? Y yo he visto a un anestesiólogo que es excelente, de lo mejor que tenemos en Mar del Plata, se le murió en la cara un paciente después de transfundirlo. Le hizo un trali y se le murió en la cara, imposible de sacar. No es gratis, entonces pásenlo cuando tenga indicación. Para eso están los scores, para eso están todos los estudios que mostraron cuándo tienen beneficio estos pacientes y cómo pasarlo, cuánto pasarlo y hasta cuándo pasarlo. No hagan de manejo empírico o según que haga cada anestesiólogo. Están las guías usadas, está todo estudiado ya. En cuanto a la reacción transfusional, la verdad que no sé cuál tiene peores desenlaces, pero nadie está exento de tener complicaciones. Ok, Marce. Bueno, estrategias adicionales para el control del sangrado. Acá lo que muy bien decía Gonza recién, tenemos otras estrategias para que este paciente no se nos muera de una hemorragia aguda. El ácido tranexámico, el complejo protrombínico, concentrado de fibrinógeno, el calcio y la desmopresina. La desmopresina se las agregué, pero es muy controversial la evidencia. Pero los cuatro anteriores están muy estudiados y hay que hacerlo, ¿sí? Ácido tranexámico. Vamos a empezar por complejo protrombínico. ¿Saben lo que es el complejo protrombínico? Alguien, porque no quiero hablar de algo que porque no tengamos en el hospital no le suene. Bueno, el complejo protombínico tiene factores de la coagulación, ¿sí? Sobre todo factor 2, el 7, 9, 10. ¿En qué pacientes vamos a usar esto? Si el paciente sigue sangrando a pesar de haber pasado una transfusión masiva, tranexámico, fibrinógeno, acá se podría considerar la administración de Protonplex, ¿sí? Si el paciente continúa sangrando a pesar de tener niveles de fibrinógeno normales, es una evidencia 2C. Si el paciente que vos le medís el fibrinógeno está normal, pero vos ves que sigue sangrando, hay que pasarle complejo protombínico. Paciente con sangrado postraumático y que en el test viscoelástico se evidencia un déficit de los factores de la coagulación, con un FIN más de 1,5. Paciente que vos le haces un test, que ahora lo vamos a ver, quiero que tengan nociones de cómo se ve en los test viscoelásticos y qué le hace falta al paciente. Pero si vos tenés un paciente que tiene sangrado postraumático y tiene un RIN más de 1,5, ¿qué les dije que mide el RIN? Los factores estos, los factores de la vía extrínseca. Este paciente se va a beneficiar del complejo protombínico. ¿Cuál es la dosis? 20 unidades kilo en bolo. Un paciente que viene, que tiene antecedente de tomar anticoagulantes orales, por ejemplo, acenocumarol, este paciente también se va a beneficiar del complejo protombínico, porque tiene mucho más factores de coagulación que el plasma y en menos cantidad de mililitros. Corrige mucho más rápido el RIN que el plasma. Entonces, un paciente que viene con un RIN de 3,5 porque estaba tomando acenocumarol y viene con el politrauma porque no están exentos en tener un accidente en la vía pública, este paciente mejor pasarle complejo protombínico. La dosis yo le puse 20 unidades kilo en bolo, pero la dosis en realidad se da según el RIN que yo voy teniendo. Si tengo 1,5,
quizás con 20 unidades kilobolo, pero si tengo 4 de RIN, se va a beneficiar de pasarle 40 o 50 unidades kilogramos. Entonces la dosis depende del RIN. Bueno, el ácido tranexámico, esto está más que estudiado, le pasamos en el crash, está el crash 2, el crash 3, 1 gramo en 10 minutos en las primeras 3 horas del politrauma. Y luego 1 gramo en 8 horas, no 1 gramo cada 8 horas, es 1 gramo en 8 horas infusión continua. Si pasaron 3 horas, ya no se beneficia tanto. Está estudiado que en las primeras 3 horas, sobre todo mientras en menos tiempo se lo pasemos, es mejor. En la primera hora va a tener mejores resultados, después menos en la segunda y en la tercera hora sigue teniendo resultados que benefician. Después de las 3 horas ya es casi lo mismo, no hay diferencia. El fibrinógeno se recomienda en pacientes con sangrado y que presenten fibrinógeno menos de 150 miligramos de cilitro, o que la prueba viscoelástica muestre deficiencia del fibrinógeno. Evidencia 1C. Estos son en las guías europeas de manejo de la hemorragia en trauma. La dosis son 4 gramos, el vial de fibrinógeno tiene 1 gramo. En caso de no tener fibrinógeno, hay que pasarle crío precipitado, 15 unidades. Plasma no, olvídense del plasma para reponer fibrinógeno. El plasma hemodiluye más el fibrinógeno. Recordar que el plasma no repone bien el fibrinógeno, ¿sí? El calcio. El calcio, cuando tengamos el calcio iónico menor de 1, aumenta la mortalidad. El objetivo es mantenerlo más de 1,15 o más de 1, más de 1,5, dicen otros, pero más de 1 siempre tienen que tener el calcio. Se repone cloruro de calcio, 10 miligramos kilo, o gluconato de calcio, 30 miligramos kilo. Se recomienda sobre todo el cloruro de calcio. Recordar que los glóbulos rojos contienen citratos, lo que les dije recién. Entonces, cada 3 glóbulos rojos le pasamos un cloruro de calcio. Desmopresina, no los quiero confundir, sáquenla de su... Pero bueno, algunos la pasan porque recomiendan las plaquetas, esto mejora la agregación plaquetaria. Vos a veces tenés en el trauma inducido por, en la coagulopatía inducida por trauma, tenés plaquetas cantidad normales, pero la funcionalidad es mala. Entonces muchos le pasan desmopresina 0,3 microgramos kilos para aumentar la agregación plaquetaria. Ni hablar cuando tenés un paciente con enfermedad de von Willebrand. Bueno, ¿cómo guían la hemostasia luego de la transfusión masiva? ¿Qué los haría sospechar que su paciente tiene una coagulopatía inducida por trauma? Esto es lo que los mata a los pacientes, ¿sí? No lo que los mata en el trauma en el primer momento, pero sí en las primeras horas y en los primeros días. Se mueren por coagulopatía inducida por trauma. Y lo que nosotros hagamos o dejemos de hacer en esa hora que están en el quirófano cambia totalmente el pronóstico y la mortalidad. Entonces, ¿cómo guiarían la hemostasia? ¿Alguien me podría decir? Le pasaron la transfusión masiva, que muy bien lo hicieron, y después hay que seguir viendo qué le hace falta al paciente, porque sigue en la cirugía, porque el paciente puede seguir sangrando. ¿Cómo guían la hemostasia? Si le siguen pasando críos, si le sigue pasando... ¿Alguien me puede decir? Y lo ideal es Joel, hacer un roce en el caso de que podamos tenerlo y en el caso de que no lo tengamos, con pruebas de hemostasia de laboratorio, las de siempre. bien, con el laboratorio. Porque cuando vienen los politraumas en el hospital, muchos gases, evidente, nadie les pide fibrinógeno. La otra vez íbamos a hacer un trabajo de fibrinógeno, que no sé qué problema tuvimos. ¿Se acuerdan que queríamos medir el fibrinógeno al ingreso a los pacientes que venían con un shock severo por un politrauma Sí, para ver Pablo, pero cuántos tenían el fibrinógeno bajo, laboratorio para externo. empezar a pasárselo de entrada? No sé qué hubo, qué problemas ahí que no lo podían medir en la guardia, no sé qué, pero ese era el sentido, de decir, che, le Marce, pasemos de entrada. El Sí, fibrinógeno acá en el OPI se hace solo de por plano. plan, no se hace por guardia. pero ¿se acuerdan que íbamos a hacer un trabajo de esto? Sí, sí, por eso tuvimos ese problema, de que no se hace por guardia, se hace solamente a la mañana hasta las 12 del mediodía. Y los días que hay Claro, cardio
se quedan un ratito más. Si no, no se puede pedir. Perfecto. Y la idea era esa, comparar. Che, cuando tienen más de 5 de láctico, cuando tienen menos de 30 de hematocrito, y vinieron hipotensos, todos estos pacientes, en el 100% el fibrinógeno estaba bajo. Hay que pasarle de entrada. Pero bueno, hay gente que ya lo estudió, entonces lo recomienda. Un poco para responder la pregunta de Tristán, che, ¿le pasa fibrinógeno o no? Bueno, puntualmente en estos pacientes siempre se van a beneficiar de en el paquete de transfusión masiva pasarle el fibrinógeno también. Bueno, acá para entender un poco la coagulopatía inducida por trauma, uno la entiende y entiende la fisiopatología y un poco más fácil de tratarla. Un cuarto de los pacientes con traumatismo grave desarrollan coagulopatía inducida por trauma, lo cual aumenta la falla multiorgánica y la mortalidad. Acá hablan de un primer momento que los pacientes tienen hipocoagulabilidad y después de horas y días pasan a tener hipercoagulabilidad, ¿sí? ¿Por qué se desarrolla esta deficiencia en la coagulación en un primer momento? Porque los pacientes tienen hiperfibrinolisis, porque tienen difusión plaquetaria. Pueden tener la cantidad de plaquetas normales, pero son plaquetas que no son funcionales. Tienen depresión de fibrinógeno y la generación de trombina está disminuida. Por esto estos pacientes no pueden coagular, ¿sí? Y aparte, obviamente, viene el paciente le empezamos a poner suerito, que suerito, suerito, suerito para levantar la presión, le pasamos mucho glóbulos rojos, lo hemodiluimos más, no le pasamos el calcio, lo tenemos acidótico, temperatura baja, y todo esto empeora esta condición de hipocoagulabilidad. ¿Qué pasa? Destruimos el glicocáliz del paciente, hay más edema intersticial, y el paciente le va peor. A ver, quiero mostrarles. Y después está la parte de hipercoagulabilidad, donde es todo lo contrario, aumenta la generación de trombina. Tenemos hiperfibrinogenemia, hay aumento de la activación de plaquetas y hay un apagón de la fibrinolisis. Sobre todo esto del apagón de la fibrinolisis es pacientes que vienen con TEC. Acá hay mucha evidencia del paciente que viene con TEC, muchos tienen apagón de la fibrinolisis y el tranexámico acá les jugaría un papel bastante controversial. ¿Sí? Por eso dicen mucho, no, si tiene TEC no le pases tranexámico, no, si es una neuro no le pases tranexámico, porque a ciegas es muy difícil manejar estos pacientes. ¿Por qué? Porque con el TP, con el KPTT, con el fibrinógeno, medís toda la parte de la hipocoagulabilidad, ¿sí? Pero si el paciente está con una fibrinolisis eh, aumentada, ahí lo medís con el test viscoelástico para diagnosticar estos pacientes, ¿sí? Es por eso que ahora yo les quiero mostrar los dos métodos que tenemos para hacer un seguimiento a estos pacientes. Los métodos convencionales, con el RIN más de 1,5, KPTT más de 60 segundos, el TP más de 15 segundos, fibrinógeno bajo, plaquetas bajas, y esto me dice que este paciente está con una hipocoagulabilidad. Pero no se puede medir la hiperfibrinolisis, porque en ninguno de estos métodos podemos ver que el paciente está con una hiperfibrinolisis. ¿Qué pasa si está con una hiperfibrinolisis? Bueno, ¿alguien me puede decir si el paciente está con una hiperfibrinolisis? ¿Qué pasa? Y aumenta la lisis del coágulo, lo forma y después se ve que se rompe, o sea, la forma, ahí lo ve en el Rotten, está bien mostrado, tiene una buena amplitud al principio, una buena formación, pero dura poco, por eso se vuelve angosto enseguida. Pero en el test convencional no la podés medir. ¿Y qué pasa si el paciente tiene un apagón fibrinolítico? Que es lo contrario, que ya está el paciente con la hipercoagulabilidad. Ese paciente tampoco lo podés ver en los métodos convencionales.
y le estamos pasando tranexámico. Bueno, no los quiero confundir con esto, pero a todos los pacientes con politrauma pásenle tranexámico, ¿sí? Bueno, estos son los métodos convencionales. Y el tromboelastograma, les voy a decir dos cositas de esto. Tiene tres partes. Una iniciación, donde la iniciación principalmente mide en el tiempo R, que es cuando se empieza a formar el coágulo, acá en esta línea verde. Este tiempo R, si está muy retardado, ¿qué quiere decir que no se forma el coágulo? Que le faltan factores de la coagulación y ese paciente se va a beneficiar de plasma, de complejo protrombínico, ¿sí? Porque si tiene retardada la iniciación, es porque le faltan factores de la coagulación. Que si yo lo veo en los métodos convencionales, es como que el RIN esté muy aumentado. Se correlaciona, ¿sí? Que el RIN esté muy aumentado es que tenga un tiempo R muy prolongado. Eso me va a hablar este paciente pasale plasma, porque necesita plasma. Después tenemos la amplificación, ¿sí? Cuando se empieza a formar el coágulo, está la amplificación. Si la amplificación es mala, es muy escasa, es porque le falta al paciente fibrinógeno y plaquetas, que es lo que empiezan a formar este coágulo. Entonces, si la amplificación es mala, le falta fibrinógeno y plaquetas, que acá en el método convencional lo voy a ver con fibrinógeno bajo y plaquetas bajas. Después el ángulo alfa, que acá no está, el ángulo alfa, que también habla de la falta de fibrinógeno. Si el ángulo alfa es muy bajo, se correlaciona con una amplificación muy pequeña, es porque le falta fibrinógeno, ¿sí? En la iniciación de la formación del coágulo acá. Después tenemos la consolidación y por último la degradación del coágulo, donde está la fibrinolisis. Acá le muestro un gráfico de un paciente que tiene hipercoagulabilidad, ¿sí? Se ve así. Acá tenemos un paciente con hiperfibrinolisis. Ven cómo la parte de degradación está aumentada. Acá tenemos un paciente que tiene hipocoagulabilidad y hiperfibrinolisis, en el peor de los casos, donde tenemos el tiempo para producir el coágulo está aumentado, la amplificación del coágulo, acá la iniciación es muy escasa, y eso nos habla que el paciente tiene hipocoagulabilidad, que ¿qué le falta? Le falta factores de la coagulación, le falta fibrinógeno, y tiene hiperfibrinolisis, este paciente se va a beneficiar de tranexámico. Y este es un paciente que tiene hipocoagulabilidad, viene el tiempo R, y miren la amplitud del coágulo al inicio. Este paciente le falta factores de coagulación, le falta fibrinógeno y no tiene hiperfibrinolisis. Este paciente podríamos no pasarle tranexámico. Pero bueno, esto es guiar las transfusiones guiadas por los test viscoelásticos. Entonces le vas pasando lo que va necesitando. Con los test convencionales yo puedo medir y puedo guiarlas muy bien, pero no la parte de la fibrinolisis, porque no tengo cómo medirlo. Bueno, esto lo vamos a pasar. Acá habla de este artículo que la hipoxia y la hiperglucemia son dos factores que habría que agregarle a la triada clásica de coagulopatía, hipotermia y acidosis. ¿Por qué? Porque los niveles plasmáticos de glucosa al ingreso funcionan como predictores de mortalidad y estancia prolongada hospitalaria. ¿Cuál es el valor de corte? 200. Pacientes con más de 200 miligramos de decilitro de glucosa en plasma tienen más chances de morirse. Ahora vamos a hablar de lo que es la hipotensión permisiva. ¿Qué presión desearía en este paciente? ¿Usarían vasoactivos? ¿Alguien me puede decir un número? Este paciente viene con 80 de sistólica. ¿Qué les parece? ¿Lo mantenemos así? ¿Le subimos un poquito? ¿Le metemos vasoactivo? Marce, permisiva sería una media de 60. Una media de 60. Bueno, lo mantenés con una media de 60. Le pones vasoactivo para aumentar un poquito la presión. Hasta que no haya un buen control del sangrado quirúrgico, lo mantendría en esa TA.
Bien, bueno, bastante orientado. Porque uno tiene tendencia, mira, el paciente está con 90 de sistólica, 80 de sistólica, meterle volumen, meterle vasoactivo y tal cual, aumenta el sangrado. Vamos a hablar de qué dice las guías de la hipotensión permisiva. Hipotensión permisiva, presión sanguínea mínima para perfundir órganos vitales hasta que se controle el sangrado de forma definitiva. La reanimación con grandes volúmenes tiene peores resultados, aumenta la mortalidad y los efectos adversos. Vasopresores no se usan vasopresores a no ser que la presión arterial sistólica baje por debajo de 80. Acá dice que en trauma de abdomen el vasoconstrictor puede producir menor sangrado esplácnico. Y algo que le agregaría acá acá vasopresor, el de los inotrópicos, el paciente que tenga sospecha de falla cardíaca se van a beneficiar de los inotrópicos, ¿sí? Eh, bueno, acá la hipotensión permisiva, miren acá, la reducción de riesgo de la mortalidad es 0,58 y de los efectos adversos teniendo hipotensión permisiva es de 0,7. ¿Qué quiere decir eso? Miren acá la gráfica, en los pacientes que le hicieron hipotensión permisiva, acá está la línea, es el 1. ¿Qué quiere decir? Que el RR, si está antes del 1, es que se beneficia, disminuye la mortalidad. ¿Sí? Acá están midiendo mortalidad. Miren el grupo de hipotensión permisiva. Ninguno toca, la mayoría de todos estos estudios, ¿sí? De este metaanálisis, la mayoría está antes del 1. Entonces todos se beneficiaron, algunos que otros tocan el 1, que eso muestra que no tiene diferencia significativa. Entonces, la mayoría de los estudios que hay sobre esto se beneficiaron con la hipotensión permisiva. Una presión arterial sistólica entre 80 y 90 mientras se realiza el control anatómico de la hemorragia. Eso es hipotensión permisiva. En el TEC, con un Glasgow menos de 8, se recomienda una TAM, ¿sí? Presión arterial media de 80, evidencia 1C. Entonces, esos son los valores. Más allá de los parámetros hemáticos y hemostáticos, ¿qué otros laboratorios le solicitarían? Bueno, acuérdense del lactato, saturación venosa central y el exceso de base. Se recomienda el uso del exceso de base para determinar la magnitud de sangrado y el shock. Eso ya lo sabemos. Esto es algo importante, control de daño o tratamiento definitivo. Viene el cirujano, justo ese día viene el cirujano que se dedica a coloprocto y le tocó este politrauma en el pueblito donde ustedes trabajan y dice, bueno, este paciente tiene lesión del intestino delgado, tiene lesión hepática, está sangrando, le vamos a hacer una resección, anastomosis del intestino, le vamos a hacer una resección del segmento sangrante del hígado. Después vamos a hacer un lavado y vamos a sellar. Va a quedar como nuevo. Bueno, ¿qué le dicen a este cirujano? Y ¿Qué le decís? la conducta quirúrgica la toma él, nosotros no le podríamos decir nada, pero lo ideal sería que haga control de daños y el tratamiento definitivo en un segundo o tercer tiempo cuando el paciente esté estable, porque todo lo que haga no va a andar. Yo creo que sí le podemos decir, porque el paciente nosotros lo estamos recibiendo y tenemos que tomar una conducta en conjunto. Vos le tenés que sugerir que haga control de daños porque el paciente está inestable. El cirujano muchas veces no se dedica, bueno, tenemos la suerte del hospital de tener cirujanos excelentes en trauma y que entienden bien todo esto. Es como que el cirujano te ve a vos, que sabe de esto, le pasás suerito, 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 y en un momento te va a decir, che, hacele más restrictivo hasta que controle la hemorragia o pasarle sangre porque el paciente lo ve que está con 60 de sistólica. Entonces, no está mal que le diga, hacele control de daño que el paciente está muy inestable y en un segundo tiempo haces el tratamiento definitivo. Bueno, lo primero que hay que hacer es el control de daño. El abordaje de control de daño consiste principalmente en restablecer la fisiología antes que restaurar la anatomía. Debemos controlar el sangrado y prevenir la contaminación, mientras las reparaciones anatómicas se realizarán en un segundo tiempo con el paciente ya resucitado. Evitaremos así cirugías de largas horas de duración, donde el paciente cada vez esté más hipotérmico, coagulopático y acidótico. Esto
esta estrategia de control de daño surgió con la Marina, ¿sí? Cuando se rompió un barco, trataban de repararlo hasta llegar, repararlo con lo que se tenga, hacían el control de daño del barco hasta llegar a un puerto y repararlo definitivamente. Surgió de ahí, después se empezó a aplicar en lo que es trauma, obviamente. Por ejemplo, en este paciente, el control de daño sería resección del intestino delgado que estaba perforado, ¿sí? Hacer ligar los cabos, dejarlo ahí, hacer un packing en el hígado que estaba sangrando, dejar abdomen abierto y contenido y a la terapia. Después, cuando el paciente esté más estable, con la temperatura normal, pH normal, se le pasó glóbulos rojos y demás, ingreso otra vez a quirófano, si puede ser las primeras 72 horas, genial, y le hacen quizá una ileostomía o tratamiento definitivo. Eso es control de daño. Bueno, la estrategia actual de reanimación de control de daño, esto lo hemos visto, resucitación hemostática, como vimos cómo le pasamos de forma proporcional el 111, utilización limitada de cristaloides y coloides, hipotensión permitiva, prevención y corrección de la triada mortal, acidosis, hipotermia y coagulopatía, mientras se hace un control del sitio de sangrado. La indicación de cirugía de control de daños, estas son algunas de las indicaciones: inestabilidad hemodinámica, shock profundo, múltiples heridas penetrantes en tórax, el score de la severidad de la injuria más de 35, pH menos de 7,2, el láctico más de 5, hipotermia menos de 34. Un paciente que viene así va para cirugía de control de daño. Le quiero aclarar algo, esto fue evolucionando. ¿Por qué? Porque sobre todo en los hospitales, un paciente viene con presión normal, con hematocrito de 32, con un poquito taquicárdico nomás, y los cirujanos le hacen control de daños cuando le podrían hacer tratamiento definitivo. Entonces, también hay que ser criterioso. Un paciente que está estable, que no tiene indicación de cirugía de control de daños, bueno, sí, ese paciente está en condiciones de hacerle un tratamiento definitivo. Em, Al principio de todo, le hacían el tratamiento definitivo con el paciente inestable y le iba mal, los pacientes se morían. Después salió la cirugía de control de daño. Esto ya más para la década de los 90. Pero después dijeron, no, hagamos un tratamiento seguro, definitivo, o tratamiento, le pusieron seguro, primario de seguro, donde si el paciente estaba estable, le podías hacer un tratamiento definitivo. Había que individualizar el tratamiento para el estado del paciente. Eso es fundamental, individualizar. Esto no tiene que ser, no, las guías dicen que tenés que hacer en todos los traumas cirugía de control de daño y después tratamiento definitivo. No, hay que individualizar. Las tendencias son a individualizar el estado del paciente para ver qué se le hace. Bueno, acá vamos a hablar un poquito de la vía aérea y la lesión cervical. ¿Qué es lo ideal para poder, no puedo ver arriba que tengo, asegurar la vía aérea minimizando la lesión cervical? Esto es lo ideal y esto es el paciente que tengo, que viene con lesión cervical. ¿Qué estrategias podríamos usar, ¿sí? Para minimizar la lesión cervical en estos pacientes? Bueno, este tipo de pacientes deberían ser inmovilizados con la técnica de Mills, que es la estabilización manual en línea durante el manejo de la vía aérea. Acá está la técnica, ¿sí? Esto es una forma de estabilizar la columna cervical para intubarlo. Esto ya está estudiado, es una técnica efectiva. Algunos datos a tener en cuenta: en los pacientes que tienen lesión cervical y los tenemos que intubar, que dice, la fuerza necesaria para causar una fractura cervical o rotura ligamentaria es entre 645 y 7.429 newton. La laringoscopía directa aplica una fuerza de 49 newton y la videolaringoscopía de 10. Está muy lejos de tener la fuerza para producir la lesión cervical. Dentro de las fracturas cervicales, el nivel más comúnmente afectado es el C2, seguido por C6 y C7. Con los collares cervicales hay una reducción de la apertura bucal de 2 centímetros en promedio. No te dejan hacer la apertura bucal para intubarlo. Y nos ha pasado un montón de veces.
Las maniobras de preintubación, como levantar la mandíbula y la ventilación con mascarilla, son las que producen mayor desplazamiento de la columna cervical. Al aplicar la técnica de Mills, se pueden sacar la parte anterior del collar cervical para facilitar la maniobra de intubación. O sea, pueden sacar la parte anterior del collar, hacer la técnica de Mills que vimos recién y poder intubarlo. Eso facilita la apertura bucal. Bueno, acá les muestro cómo es la técnica. Ahí pone los dedos en los procesos mastoideos. Saca la parte anterior del collar y ahí puede abrir la boca y le facilita la intubación. Y pone la parte anterior del collar cervical y recién ahí deja de aplicar la técnica. Estos pacientes los tenemos siempre en el hospital y creo que es una cuestión legal también decir que se intubó con esta técnica, porque si el paciente tiene una lesión cervical, si el paciente tiene una lesión cervical, es importante que hayamos hecho lo correcto o lo que está en la bibliografía como correcto para hacer. Bueno, acá vamos a ver algunos dispositivos y cómo afecta la columna cervical de estos pacientes. La ventilación con máscara facial parece ser la que genera un mayor desplazamiento cervical. La movilización con la pala para visualizar la glotis de los laringoscopios convencionales provoca extensión significativa de las primeras articulaciones, pudiendo empeorar el cuadro clínico. Un estudio mostró que con el Miller hay menos extensión cervical. Eh, hay que usar la vara de Eichmann, ¿sí? Porque permite menos movilización de la columna cervical para visualizar la glotis, pasamos la Eichmann y mucho más, si la tenemos, lo usamos. El video laringoscopio mejora un montón, ¿sí? Porque no hay que alinear el eje bucal, ¿sí? Ya que lo podemos ver con el video laringoscopio, entonces nos evita hacer la extensión cervical. Si lo tenemos, lo usamos. Las máscaras laringeas también no hace falta extender la cabeza del paciente para colocarla, pero ¿qué pasa con la máscara laringea? Producen una presión hacia posterior de los cuerpos cervicales, lo que puede producir lesión. No están exentos de lesión, pero si las tenemos, las usamos. No protegen la vía aérea en estos pacientes que tienen el estómago ocupado, pero lo que se recomienda hacer lesionan mucho menos la columna cervical, los dispositivos supraglóticos, le ponemos el dispositivo supraglótico, luego lo intubamos y la lesión cervical es mucho menos riesgosa. Y con el fibroscopio sería lo ideal ante un paciente que tiene lesión cervical, no hace falta mover la cabeza, ya sabemos los beneficios y los pros y los contras que tiene. Se puede realizar con el paciente despierto, lo que permite realizar una evaluación neurológica al realizar la intubación. Entonces, si el paciente tiene alguna, que no puedo mover, me duele el brazo, o alguna secuela neurológica durante la intubación, lo va a referir. Esas son las ventajas, pero si está sangrando no vamos a ver nada. Entonces, hay que ser muy crítico
con lo que vamos a usar en estos pacientes con lesiones cervicales, porque después podemos tener un problema legal. Acá hay que poner en la balanza si vamos a proteger la columna cervical o vamos a priorizar la ventilación del paciente, qué es lo qué es lo que prioriza más. Y no hay que olvidar que por más que el paciente tenga una lesión cervical, si no se puede oxigenar, no se puede ventilar, hay que hacer el algoritmo de vía aérea dificultosa que tenemos de la DASH, ¿sí? Porque lo va a matar eso, le vamos a dejar muy linda la columna cervical, pero se nos va a morir de una hipoxia. Entonces, si hay que usar, si hay que extender la cabeza, porque el paciente se está muriendo de hipoxia, no lo puedo ventilar, bueno, lo voy a priorizar. No, no hay que salir de los conceptos fundamentales de la anestesia. Bueno, estos son los diapositivos que vimos, que sepan las ventajas de cada uno. Esto no lo tenemos, pero es una máscara laringia con una camarita, entonces directamente paso el tubo, pero generalmente lo hacemos así, usamos el fibro. Después, ¿qué drogas elegirían para realizar la inducción? Ya estamos terminando. Sobre todo esto para los residentes de primer año, que les van a caer los politraumatizados y van a tener que saber elegir la droga que menos daño le produzca al paciente. Acá le puse cuatro situaciones. Un paciente politraumatizado, consciente y colaborador, hemodinámicamente estable, estuporoso o en coma, hemodinámicamente inestable. Entonces, si viene un paciente con fractura de pelvis que está estuporoso y hemodinámicamente inestable, yo te pregunto, Charles, con qué lo dormís? Charles, Ya no está, Charles. Se durmió. Bueno, eh, contestamos por Charles, entonces. Está En un Barbie. ¿y quién? paciente. ¿A Ah, bueno, está Barbie? Barbie. Bárbara. Sí, sí, que me diga Bárbara. ¿Ahí se escucha? Sí, se escucha. ¿Con qué lo dormía Sí, este paciente? Ah, con etomidato porque está hemodinámicamente inestable. Bueno, con sí, etomidato. Bien, perfecto. Etomidato, ketamina, pero no usa propofol. Este paciente le pones propofol, pero el etomidato, bueno, está bien el etomidato, me gustó. Acordate sí, que muy la ketamina, el paciente con TEC, tiene sus problemas en la presión intracraneal y demás, pero acá hay que priorizar la claro. hemodinamia. Etomidato, ketamina sobre el propofol. En Bueno, este paciente con TEC sería preferible etomidato por sobre ketamina, ¿verdad? Por el aumento de la presión intracraniana que se sí, generaría con la ketamina como inductor. perfecto, pero el etomidato, acuérdense que en los pacientes que tienen, te baja el umbral para producir epilepsia, pero bueno, sí, etomidato está perfecto, no, no, no. Marce, ¿no Hay que, podríamos usar también MIDA en todo caso? podemos usar MIDA, pero acuérdate que tiene estómago lleno y Podemos que te como puede, coinductor. sí, que te puede durar, te puede prolongar un poco la intubación de secuencia rápida, pero bueno, vos hay que priorizar la hemodinamia, querés usar MIDA Claro, y no lo más vas a que nada por ventilar, eso. pero bueno, está bien que sea etomidato, que sea ketamina, después podemos usar el MIDA, pero no propofol. Quiero que les quede ese concepto claro. Y las dosis siempre son menores. Un paciente que viene estuporoso o en coma, las dosis siempre son mínimas, son menores. No le pueden hacer la dosis estándar que un paciente normal. Si el paciente está en coma, inclusive se le puede relajar, intubar y listo. Pero acuérdense que las dosis hay que bajarlas. No le hagan las dosis estándar que al resto de los pacientes. Bueno, este paciente, el mismo paciente, fractura de pelvis, pero está consciente, colaborador, hemodinámicamente estable, ¿qué usarían? Ahí sí podríamos usar propofol. Perfecto, ahí puede usar propofol. Y si una fractura de pelvis que no perdió mucha sangre y querés hacerle una anestesia raquidia, le hace anestesia raquidia. ¿Sí? Hay fracturas de pelvis que son mucho más estables y le puedes hacer una anestesia raquidia, pero como concepto, anestesia raquidia en politraumatizado inestable está contraindicado. Nunca piensen en una anestesia neuroaxial, ¿sí? Porque después no sabes cómo va a terminar. Te baja la precarga, lo empeoras al paciente y no lo puedes remontar. Anestesia raquidia en politraumatizado inestable, contraindicada, ¿sí?
Acá si querés usar Propofol, perfecto. Herida de arma blanca en tórax, bueno, el concepto ya está. Este es TEC, neuroaxial. Bueno, y esto, el caso este ya lo vimos, así que con ustedes no lo vamos a hacer, que es el paciente que le hicieron la toracotomía en el cine y que cayó del hospital. Bueno, espero que les haya servido, que usen estos conceptos en los pacientes que llegan al hospital, que los anestesiólogos más grandes que por ahí se quedaron haciendo cosas que ya no se usan, sean de alguna forma comunicados, instruidos por ustedes, que nosotros aprendemos mucho de los más jóvenes, que aprenden cosas nuevas, que vieron en el curso, que en un congreso. Eso está muy bueno porque es la forma que tenemos todos de aprender, ¿sí? De comunicar al resto. No tengan miedo de decir, mirá, ¿sabés que vimos una clase que dicen que se bajan las soluciones fisiológicas, no le pasemos tanto? Che, le midamos esto, le hagamos una transfusión masiva, no tengan miedo, no nos enojamos, piensen en el paciente y transmitan las ideas, las iniciativas con respeto. Y yo creo que le va a ir mejor al paciente. Así que todo lo que aprendan traten de aplicarlo al paciente.